Buenas tardes a todos los participantes. Será cita en esta tarde en nuestro Colegio Regional de Obstetras 17 Huánuco. Esta semana es la semana de la maternidad saludable y segura y voluntaria. Y como obstetras conocemos el significado que esta fecha tiene y la preocupación que tenemos en el Colegio Regional de Obstetras de mejorar en cuanto a nuestras competencias. Este ciclo de conferencias se ha iniciado la semana pasada, iniciando con la presentación virtual de la estratega responsable de la coordinación de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de nuestra Dirección Regional de Salud Huánuco, la obstetra Ruth Ricapa. Hemos tenido también la participación de la obstetra Judith Palomino Caicho y hemos iniciado con lo que es la discusión de la clave María. Consideramos también un tema muy importante dentro del cuidado de la salud, el monitoreo fetal. Por eso es que hemos invitado al especialista Magíster Lucía, de quien he tenido la oportunidad de ser solo una especialidad. Aprecio mucho su profesionalismo y le agradezco, obstetra, la deferencia con nosotros de poder participar y hacernos partícipes de su conocimiento, de su experiencia, y estoy segura que en esta tarde todos los que estamos vamos a aprovechar de sus atentos. Bienvenida sea al Colegio Regional de Obstetras 17 Huánuco. A nombre del decano del Colegio Regional de Obstetras 17 Huánuco, el obstetra Edgar Matos, que por motivos de comisión inherentes a su cargo no se encuentra en la ciudad de Huánuco. Estoy haciendo cargo, considerando, teniendo en cuenta el encargo de la parte académica del colegio, de diseñar, de diagnosticar las necesidades de capacitación que podamos tener como obstetras, y también me acompaña en la parte pedagógica el obstetra Lenin Villanueva Durante, que también está presente con nosotros. Entonces, para dar inicio a este evento, les hago llegar el saludo del Consejo Directivo y de nuestro decano regional, esperando que este ciclo de conferencias que hemos tenido no sea útil, podamos aprender, y como les digo, aprendamos de la maestra que tenemos con nosotros. Y adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, obstetra Oralí. Y para mí es un gusto estar con ustedes en este día y poder compartir estos conocimientos. Si bien es cierto, estamos dentro de lo que viene a ser la Semana de la Maternidad Saludable y Segura, entonces un tema muy importante y del cual yo sé que ya todos conocen un poco, de repente mucho. Vamos a hablar acerca de lo que es el monitoreo fetal. Vamos a hacer la parte teórica de manera un poco rápida, porque lo que nos queremos centrar es en los casos clínicos, en la interpretación y en el adecuado manejo que le vamos a dar cada uno de nosotros cuando estemos frente a un determinado caso. Cualquier pregunta, de repente pueden interrumpir nada más, porque tenemos 1 hora y media para poder desarrollar todo este tema que es bien amplio. Entonces tal vez no nos alcance el tiempo de lo que a veces se estudia en 2 años en la especialidad, pero lo vamos a tratar de hacer o de dar todo para que ustedes puedan estar o poder interpretar un trazado cardiotopográfico. Bien, entonces vamos a iniciar. El tema, como les mencionaba, son casos clínicos de monitoreo fetal. Mi nombre ya lo dijeron, soy la obstetra Lucía Soledad Flores Huerto, trabajo en el Hospital Emilio Balizán con la especialidad de monitoreo fetal y ecografía obstétrica. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo saber si el bebé que está dentro del útero viene bien o no, ¿cierto? No lo podemos ver, pero sin embargo hay muchos medios o muchas maneras de poder saber cómo está este feto o cómo está su bienestar fetal. Nosotros conocemos esta máquina llamada el cardiotopógrafo. Si bien es cierto,
si nos remontamos a tiempos anteriores, recordemos que nosotros auscultábamos los latidos cardíacos fetales con el estetoscopio, ¿cierto? Nuestros oídos eran bien agudos para poder detectar cualquier tipo de patología que se presentaba. Pero, sin embargo, al pasar el tiempo y ya con el avance de la tecnología, pues se han ido ya incursionando el Doppler revolutivo, el Doppler de mesa, que nos ha facilitado a nosotros poder escuchar los latidos cardíacos fetales, pero en un tiempo corto, para luego ya entrar o a introducir acerca de lo que vendría a ser el cardiotocógrafo, donde vamos a hacer un registro de la frecuencia cardíaca fetal. Ustedes también han visto que las personas adultas hacen un electrocardiograma, un EKG. Similar a eso es el reporte que se hace en este trazado, ¿no? En un papel llamado termosensible. Ahí tenemos el cardiotocógrafo entonces, con dos transductores, el tocotransductor que va a hacer o va a captar lo que vienen a hacer las contracciones uterinas, y el cardiotransductor que va a detectar lo que vienen a ser los latidos cardíacos fetales. También en la parte superior podemos ver un detector de movimientos fetales, y esto lo que vamos a hacer es dar a la mamita, ¿para qué? Para que la mamita pueda pulsar cada vez que el feto se mueve. Entonces, cuando nosotros hagamos una prueba de bienestar fetal, en este caso un monitoreo fetal, hay que instruir, hay que indicar a la mamita lo que debe de hacer, ¿ya? Y también, bueno, ya lo vamos a mencionar aquí, cómo debe de estar la mamá posicionada para poder hacer un buen registro. Y aquí también tenemos un trazado, que ya lo vamos a ver, como mencionaba, tal vez muchos de ustedes ya saben lecturar este trazado, hoy vamos a recordar y de repente vamos a aprender algunas nuevas cosas. Tenemos dos partes aquí en este papel termosensible, la parte inferior y la parte superior. Entonces tenemos la parte superior y tenemos la parte inferior. En la parte inferior, ya ustedes lo han visto trazado, ahí vamos a registrar lo que vienen a ser las contracciones uterinas. Nosotros conocemos las características de las contracciones uterinas, conocemos cuánto es el tono basal, y en esta parte, como mencionaba, vamos a hacer el registro, la máquina va a registrar contracciones uterinas. Y la parte superior va a registrar lo que vienen a ser latidos cardíacos fetales. En la parte inferior, casi ya proximal, ven ustedes aquí como una rayita, esas van a ser las detecciones de movimientos fetales, pero registrados por la máquina. Ahora, cuando yo doy el pulsor a la mamá para que ella pueda presionar y pueda registrar un movimiento fetal, también lo va a detectar aquí en la parte media en forma de flechas. Estos papeles termosensibles están milimetrados. También se dice que nosotros, cuando tengamos un cardiotocógrafo, deberíamos calibrarlo a 1 centímetro por minuto para hacer una lectura adecuada. Aquí nosotros podemos observar las escalas de cómo van en incremento la frecuencia cardíaca fetal. Las escalas que van, si no me equivoco aquí, la primera escala o la segunda es 80, ¿verdad? 60, 80, entonces van 60, 70, 80, va de 10 en 10. Si lo pueden visualizar o no lo visualizan. A ver, por favor, cualquier cosa, simplemente me interrumpen y me dicen, ¿ya? Ahorita no lo vamos a lecturar, pero quiero mostrarles este papel termosensible que ya todos lo conocen y cómo es el registro de un trazado cardiotocográfico. Bien, y va aumentando de escala en escala, luego ya vamos a hallar los parámetros para poder interpretar, de acuerdo al caso o a qué paciente se esté monitorizando. Bien, entonces, ya de sus inicios el monitoreo fetal electrónico ha tenido como objetivo, y esto debemos de recordarlo, disminuir la morbilidad y la mortalidad neonatal. Entonces, para ello se han desarrollado múltiples estudios de características o de teorías que quieran interpretar las características de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Para qué queremos nosotros saber las características de esta frecuencia cardíaca fetal? Para que nos permita sospechar o detectar tempranamente un estado de hipoxia o de acidemia fetal. ¿Y con qué fin? Para poder realizar intervenciones oportunas en estadios tempranos. No queremos detectar ya ese efecto hipóxico. Entonces, a veces nos dicen, ¿no? Has hecho un trazado, pero ha salido 6, 10, y este está haciendo bien, con algo alrededor de 9, o algo de 10, ¿no? Y minimizan el trabajo que de repente estamos haciendo. Muchos de nosotros conocemos que el trazado o el NST
o el monitoreo fetal va a ser la última prueba que se va a alterar. Entonces, para que yo lo que tengo que hacer es detectar tempranamente esos casos de hipóxia. Tempranamente. Que haya nacido el bebé bien, pues excelente. Entonces no me tengo por qué sentir mal. No tengo por qué sentirme mal, porque estoy haciendo una lectura adecuada del trazado. Bien, entonces en esta ponencia les mencionaba, vamos a hacer pues unas definiciones, vamos a ver clasificaciones, manejo y vamos a aportar algunos conceptos para la toma de decisiones oportunas. Entonces, hablando de lo que viene a ser la historia, rápidamente, ya en el año 1958 se introduce lo que es la vigilancia fetal. Bien, con este término de vigilancia fetal, gracias a estudios clínicos y observacionales que se ha desarrollado y los conocemos nosotros en los libros del doctor Edward Hall con la aplicación clínica del monitoreo fetal. Durante el trabajo del parto y que refiere la importancia de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal. O sea, esta frecuencia cardíaca no solamente es decir, frecuencia cardíaca de 140, no, sino que esto tiene ciertos parámetros para poder evaluarlo. Ahora, ya en el año 1679, si nos remontamos atrás, llegó a considerarse la presencia del meconio como un signo o una señal de que el feto se encontraba en peligro. Sin embargo, este término ha sido se ha tenido aún o se tiene en cuenta, pero ya con ciertas modificaciones. Entonces, el monitoreo electrónico fetal fue estudiado también desde el año 1958, justo lo que viene a ser la vigilancia fetal, por el médico uruguayo Caldeiro García, que es considerado como el padre de la perinatología. Él concluye que la actividad uterina durante el parto determina el ritmo y la frecuencia cardíaca, por ende el grado de oxigenación del feto. Y él a los descensos los llamó dips. ¿Recuerdan? Cuando muchos de nosotros de repente hemos estudiado años pasados, nosotros a las desaceleraciones las conocíamos como dips. Y hasta hoy en día de repente lo escuchan, dip 1, dip 2, dip 3. Pero ahora esa terminología se ha ido cambiando. ¿Y quién ya desde ese entonces dice o lo denomina como desaceleraciones? El doctor Edward Hall. Miren desde qué año ya se veía lo que era el manejo del monitoreo fetal. Entonces la cardiotocografía se introdujo en la práctica clínica en los años 1970-1980 con la detección de patrones anormales de la frecuencia cardíaca que se asociaban a hipóxia. Ya entonces, todos 160 años después de usar la frecuencia cardíaca, fue utilizada como un indicador de bienestar fetal. Bien, entonces la que es una prueba de bienestar fetal, ya lo volvemos a repetir, es aquella que de forma sistemática detecta a fetos que se encuentran o que presentan pérdidas de su bienestar, lo que puede directamente presentar pues un peligro dentro del útero. Para ello se deben tomar medidas encaminadas a revertir un daño. Bien, dentro de las pruebas de bienestar pues existen muchas. Ya las conocemos de repente y lo más común es el autocontrol de movimientos fetales. Todos aquí son tromes en indicar a la mamita cómo debe de realizar el autocontrol de movimientos fetales, que no lo vamos a tratar aquí porque el tema es monitoreo. Otro método es el método invasivo. Ahí dentro de estos métodos están la amnioscopía, la amniocentesis, pruebas bioquímicas como el dosaje materno de alfa-fetoproteína, el dosaje materno de estriol en 24 horas. Y lo que compete desarrollar acá es el monitoreo fetal electrónico, con las pruebas del test no estresante, test estresante y lo que es monitoreo intraparto. Otra prueba importante es el perfil biofísico, porque este monitoreo o este trazadito también se va a acompañar de pruebas de apoyo como el perfil biofísico y la ecografía Doppler. Ahora, el monitoreo fetal. ¿Qué cosa es un monitoreo fetal? Es un procedimiento diagnóstico que estudia el comportamiento de quién, de la frecuencia cardíaca fetal, pero frente a qué, frente a los movimientos fetales y frente a qué, a las contracciones uterinas. Si yo hablo de este comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal frente a movimientos fetales, voy a hablar de un test no estresante. ¿Sí? Y si hablo del comportamiento de la frecuencia cardíaca fetal frente a contracciones uterinas, voy a hablar de un monitoreo intraparto, ¿verdad? O también puedo hablar de un test estresante, porque voy a provocar contracciones uterinas, o voy a inducir a que se produzcan. Bien.
A ver, ustedes me dicen si no se escucha bien con el micro, entonces lo dejamos para poder hablar siempre, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos el monitoreo fetal. ¿Cuáles son los objetivos? Volvemos a repetir, es disminuir la tasa de mortalidad perinatal, disminuir los casos de asfixia en embarazos cuyas causas sean corregibles, ¿verdad? Porque ya hay embarazos también, o hay pacientes que llegan pues en estadios tardíos que ya no se puede hacer nada. Como por ejemplo, les comento un casito de una paciente que llegó con 41 semanas, 6 días al hospital, ingresó por consultorio de alto riesgo. De repente es la paciente de uno de ustedes, ha ingresado 2 días antes de las 41,6 días, 2 días antes donde se negó a ser hospitalizada. Se niega a ser hospitalizada la paciente, firma un acta, firma la historia clínica y se procede a retirar a su domicilio. Luego de 2 días, la paciente nuevamente retorna a alto riesgo a lo que es el consultorio. Viene y nuevamente hace lo mismo, ¿no? Entonces lo mismo, pero accede a hospitalizarse con la condición de que le iban a, según ella menciona cuando entra a hospitalización, que iba a tener un parto vaginal porque eso fue la indicación que le dio el obstetra de su establecimiento de salud y que también dice ella que le comentaron eso en el consultorio, pero no creo. Entonces la paciente entra o ingresa a hospitalización, tiene la orden de un NST y luego de eso reevaluación con los resultados también de los exámenes. El bien le hacen el NST antes de que se le hagan los exámenes, le hacen el NST y este NST resulta patológico. Resulta patológico justo que también ya había contracciones. Ya habían contracciones y se evidencia en este trazado unas desaceleraciones de tipo 2. ¿Qué sucede? Que la paciente se negó rotundamente a la cesárea. Se negó, empezamos a llamar a la fiscalía mientras el tiempo se dilataba. Seguía conectada al monitor y veíamos cómo el pecho desaceleraba, entonces legalizamos, hicieron la microscopía, la ruptura artificial de membranas, líquido meconial, puré de alberjas. A pesar de haber visto ese puré de alberjas, porque el doctor le llamó también al esposo, para que vea la condición de líquido amniótico, se negaron. Quien acepta es el esposo, a que sea intervenido. El bebé se está muriendo, acéptase. La señora entonces tiene consentimiento. Bueno, logramos pasar la sala de operaciones con latidos cardíacos todavía, ¿no? De 155, 144. Miren, todavía variaba. Todavía variaba esos latidos. Ahora, la demora que haya producido dentro de la sala de operaciones también desconocida. Pero refieren que el feto, según el informe, ha nacido con uno de agua. No hubo una reanimación adecuada, porque también creo que mencionan que demoraron en reanimar al feto, y pues ya para los 5 minutos ya no había nada. Lo bueno que de repente tuvo esto, porque después ustedes saben que esto termina en denuncia y todo caso, era que también en la comunidad la paciente ella tenía una denuncia ante el juez de paz de su pueblo, porque no quería bajar ni a la casa materna ni a ser evaluada en el hospital. ¿No? Entonces, para muchos que se muera un bebé es trágico, pero para otras personas creo que no le dan ese sentido, o no sé. La señora, bueno, yo pasó ese tema de su luto y todo, pero ahí, nada. Entonces hay que tener bastante cuidado también cuando trabajamos con nuestras gestantes. Otro de los objetivos es comprender los mecanismos fisiológicos involucrados en la hipoxia y disminuir la incidencia de cesárea. Lo que se quiere supuestamente es disminuir, pero sin embargo, con el pasar del tiempo se ha visto que estos NPT también aumentando la incidencia de la cesárea. ¿Por qué? Porque estamos previniendo un daño, pero sin embargo, se dice en lo que es la parte teórica que aumentaron la incidencia de la cesárea. El monitoreo fetal, ya lo dijimos, anteparto va a determinar lo que es bienestar fetal, ¿para qué? Para reducir el riesgo de muerte fetal, y también el monitoreo fetal intraparto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones o qué se hace durante el parto? ¿Qué test se hace? El test no estresante y el test estresante, ¿no? El test estresante conocido como la prueba de Posey o la prueba de contracciones uterinas. Y durante el parto, ya lo dijimos, hacemos el monitoreo intraparto. Entonces, aquí vamos a hacer
a pacientes, porque sería lo ideal hacer pacientes con factores de riesgo anteparto. Por ejemplo, acá hay un algoritmo y dice factores de riesgo anteparto no, entonces a una auscultación intermitente, o un monitoreo electrónico fetal intermitente, o un insudefecto continuo, ¿no? Y si hay factores de riesgo, si hay a un monitoreo electrónico fetal continuo. ¿Ustedes conocen esta terminología de auscultación intermitente? Es lo que hacemos en la práctica diaria. Sí, escuchar por 2 minutos el latido cardíaco fetal, ¿no? O de repente en el trabajo de parto lo escuchamos cada media hora o cada 15 minutos, ¿no? Según lo que nos indica el partograma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ya el monitoreo fetal continuo significa colocarlo en la máquina y que este esté registrando. Eso es continuo, todo el trabajo de parto. Por ejemplo, algunas veces indican, ¿no? Paciente con preeclampsia. Ya, monitoreo continuo o parto monitorizado. Ese es el monitoreo continuo. Porque lo que nosotros hacemos cuando viene la paciente, viene la gestante y estamos en el trabajo de parto o estamos en el consultorio, hacemos un monitoreo o una auscultación intermitente. Bien, entonces, auscultación intermitente o monitoreo intermitente con factores de riesgo intraparto. Si es no, volvemos a auscultación intermitente. Y si es sí, pues entonces hacemos lo que es una monitorización electrónica fetal continua. Entonces, ¿qué parámetros vamos a evaluar? Y esto quiero que lo conozcan para presentar los casos clínicos. Son 5 parámetros los que vamos a evaluar, ¿no? En los test anteparto. En el test estresante y en el test estresante. Lo que viene a ser la frecuencia cardíaca fetal basal, o conocido como la línea de base, la aceleración, la desaceleración, la variabilidad y los movimientos fetales. Bien, entonces acá hay un trazado cardiotopográfico y podemos visualizar. Ya les mencionaba al inicio cómo está dividido cómo se llama este papel termosensible, cómo está dividida la parte inferior, en la que detecta lo que es la dinámica uterina, movimientos fetales de la máquina, y nosotros manejamos lo que es el sistema binario de lo que registra la máquina, ¿verdad? Que son como flechitas. Bien, ahora, tenemos aquí en la parte superior lo que vienen a ser los latidos cardíacos fetales. Y también podemos ver acá escalas en ascenso desde 60 hasta 210 en lo que viene a ser latidos cardíacos fetales, y en lo que viene a ser el tono uterino, esta máquina tiene una sensibilidad de 20 milímetros de mercurio. Pero nosotros sabemos que el tono uterino basal normal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo detectamos ese tono uterino basal normal? Con nuestra mano, ¿verdad? Con eso, porque no en toda la periferia de repente contamos con un cardiotocólogo. Esto nos facilita mucho lo que es la evaluación en el monitoreo interparto. Ya nos hemos de repente en la parte hospitalaria o en los hospitales a usar esto, ¿no? Y ya nos olvidamos de todo lo que podemos hacer, de todo lo que sabemos hacer. Bien, entonces, ¿a qué se refiere la frecuencia cardíaca fetal basal? Es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal, pero en ausencia de cambios periódicos. O es donde se repite la mayoría de veces el latido cardíaco fetal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hallar acá una línea de base, ¿cierto? Y yo trazo una línea perpendicular, una línea horizontal, voy a trazar donde se repite la mayor cantidad de latidos cardíacos fetales, esa va a ser la línea de base. ¿Se entiende? ¿Sí? Donde se repite, ya muchos de ustedes lo conocen, como digo, solamente vamos a recordar de repente, y ya en los casos clínicos que vamos a ver, ustedes lo van a poder interpretar y decir qué debemos de hacer. ¿Sí? Entonces, mencionábamos la frecuencia cardíaca fetal basal. Debe de haber segmentos de línea de base identificables, y si yo, por ejemplo, en un trazado no puedo identificar, basta que haya 2 minutos, esté en reposo, relajado esta frecuencia cardíaca fetal, yo ahí determino la línea de base. No necesito que trace todo, porque a veces hay muchas aceleraciones, hay mucha estimulación del feto, entonces no puedo determinar, pero basta que yo tenga acá 2 minutos en reposo, ¿verdad? Ya puedo determinar lo que es línea de base. Bien, entonces, ya sabemos cuánto va la frecuencia cardíaca fetal normal de 110 a 160, ¿no? Antes trabajábamos 120. Bien, las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal también ya las conocemos, la taquicardia y la bradicardia, ¿no? Que son dos variaciones que podrían presentarse. Ya, ¿en qué casos podemos tener taquicardia? ¿En qué casos podemos? En coriomiolitis, en movimientos fetales
o un feto hiperestimulado, ansiedad o fiebre materna, en estimulación beta-adrenérgicos, como por ejemplo el uso de la adrenalina, en arritmia fetal, en prematuridad o en el caso de hipoxia. ¿Y cuándo se podría presentar una bradicardia? En cardiopatías congénitas, defectos de conducción de miocardio, fetos pretérmino por reflujo vagal, los ciclos ilíacos posteriores o también en hipoxia, ¿verdad? Porque lo que primero se va a presentar en un estado fetal no tranquilizador es una taquicardia, ¿cierto? Es una taquicardia para luego, de forma compensatoria, para luego ya ir presentando de repente desaceleraciones o tal vez no presenta y simplemente caen a lo que es una bradicardia. Pero esta bradicardia no va a tener pues variabilidad, no va a tener aceleraciones. Porque si esta bradicardia tiene aceleraciones, tiene variabilidad, de repente no estamos frente a un caso de hipoxia. Estamos de repente frente a un caso de alguna patología cardíaca congénita. En la práctica hemos podido observar pacientes, por ejemplo, que hacemos los NSTs y vienen, se les coloca el monitor y capta bradicardia, 118, 120. Y hacemos un historial anterior y vemos que los trazados que tiene la paciente son los mismos, con líneas de base de 118, 115, pero tienen aceleraciones y tienen. Nosotros pensamos y decimos, mira, este debe tener alguna patología cardíaca. O en su defecto decimos, este pacientito, de repente este fetito es un síndrome de Down. Y cierto, nace y es síndrome de Down, ¿vale? Entonces, en un estado de hipoxia, pues el bradicardia no va a tener aceleración, ¿verdad? No va a tener aceleración, no va a tener variabilidad. Bien, entonces ahí podemos ver la línea de base, ¿sí? Ya lo decíamos, en la que predomina en un trazado por más de 10 minutos o en su defecto podemos hacerlo solamente en 2 minutos. Ya, estas aceleraciones, esto lo vamos a hacer rapidito también. Aceleraciones son aquellos aumentos de la frecuencia cardíaca fetal de 15 por 15, ¿sí? 15 pero por encima de la línea de base y que duren 15 a más segundos, pero menos de 2 minutos, ¿verdad? Porque si no ya sería aceleraciones prolongadas. ¿Y por qué se producen estas aceleraciones? Pueden estar precedidos por movimientos fetales. Porque eso es lo que queremos nosotros. Cuando nosotros hacemos un estímulo, por ejemplo, un estímulo manual podemos hacer de la cabecita, un movimiento de cabecita, queremos que este feto reaccione, porque el feto para la mayor parte en sueño, ¿verdad? Para dormir. Entonces nosotros lo estimulamos. De repente hacemos una estimulación hidroacústica con una maquinita, con un vibrador, pero que tiene unos decibeles adecuados para no dañar pues, el oído del bebé. También lo que buscamos es que este feto reaccione. Antes, ¿con qué hacíamos? Creo que con una campana, sin saber, y de repente ya lo estábamos haciendo sordo. Entonces, imagínense. Entonces, hay cosas que debemos de, con el tiempo y con la parte teórica nos hemos ido dando cuenta que no debería de usarse. Ahora también dicen, yo uso el estímulo, pero de música. ¿Y qué música le gusta a tu bebé? Le gusta la baja lona. Y le ponen la baja lona y peor, la variabilidad se plancha. Porque se duerme, pues si le gusta. Entonces le tienes que poner lo contrario, ¿verdad? Le tienes que poner una música que no le gusta, que no le agrade, para que se enoje y despierte. Entonces no hagamos al revés. ¿Qué música le gusta? Y le ponemos eso. Entonces hay que poner otra canción, ¿no? Que de repente no le gusta, que sea una cumbia, un guayno, o muchas cosas que no le pueden gustar al bebé, lo que es música y puede reaccionar, ¿no? Porque el objetivo es buscar que este feto reaccione. Bien, o también podemos mencionar, miren, que se trata de aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca por encima de 15 a 20 latidos por minuto. ¿Y qué cosas van a indicar estas aceleraciones? Indican un buen pronóstico, indican un bienestar fetal. No existen aceleraciones periódicas que están aquí, que se producen aquellos debido a un estímulo. Por ejemplo, hay una contracción y hay una aceleración. Algo se le llama aceleraciones periódicas. Y a las de aquí, que son por movimientos fetales que están fuera de las contracciones, que son por movimientos fetales, estas son las que nos van a indicar bienestar fetal. Bien, entonces, antes de las 32 semanas ya no cuento 15 por 15, ojo, sino cuento 10 por 10. Bien.
Tampoco voy a contar 15 por 15 porque este feto pues no ha alcanzado su madurez adecuada, ¿verdad? Entonces voy a contar 10 por 10 y esto lo debemos de conocer. Y también hay que saber que una aceleración que dura más de 10 minutos se define como un cambio de línea de base, porque no puede existir. Y una aceleración prolongada es mayor o igual a 2 minutos, pero menor de 10 minutos. Y esto era lo que conversábamos. Aquí hay una aceleración prolongada. ¿Vean? ¿Sí? Estamos observando una aceleración prolongada, ¿cierto? Bueno, las desaceleraciones son todo lo contrario. 15 por 15, pero ya no por encima, sino por debajo de la línea de base. Se definen como recurrentes si ocurren en más del 50% de las contracciones uterinas en una ventana de 20 minutos o como intermitentes cuando ocurren en menos del 50% de las contracciones uterinas. Y estas se van a clasificar según su inicio, duración y amplitud. Ustedes pueden observar estas caídas, ¿cierto? A esas las llamamos desaceleración, ¿no? Pero también cada una de estas desaceleraciones tiene características. Miren cuánto dura, cómo es su aceleración de compensación, incluso antes de desacelerar, que tiene hombritos, que son particulares, tiene la forma de una U de algunos, tienen forma de W, o tienen forma de U. Ahora la vamos a ver, rápida nada más. Entonces, ya sabemos que son disminuciones de la frecuencia cardíaca visiblemente abruptas en lo que viene a ser un trazado cardiotorácico. Una desaceleración prolongada también es aquella que dura mayor o igual a 2 minutos, pero menor de 10 minutos. Y una desaceleración que dura mayor o igual a 10 minutos ya se define como un cambio de línea de base. Incluso ahí podría presentarse, ¿qué cosa? Una bradicardia, ¿verdad? Porque ha desacelerado, ha caído la frecuencia cardíaca capital. Aquí está lo que mencionábamos al inicio, lo que decía Caldeiro García y lo que hasta hoy en día creo que para algunos se ha quedado esta terminología, pero no. Ya nosotros debemos de manejar a partir de hoy día lo que son desaceleraciones tempranas, tardías y varias, ¿no? O algunas van a escuchar y dicen desaceleración de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Las tempranas, miren, son aquellas que se producen en forma de espejo. Miren acá, que son aquellos que se producen en forma de espejo. El acme de la contracción coincide con ¿qué? Con el nadir de la desaceleración, que es el punto más bajo de la desaceleración. Así se llama nadir. Ciertamente su presencia se atribuye a una estimulación refleja del vago y producida en la mayoría de casos. ¿Por qué se produce esta desaceleración? Por compresión de cabeza. Entonces, ¿en quiénes, por ejemplo, podríamos encontrar si hablamos de compresiones de cabeza? A ver, participa, pero rápido, aquí me dice algo. Por ejemplo, podría ser en qué. Ya en un trabajo de parto, pero en qué, pues. Una fase activa, de repente con membranas rotas, ¿verdad? Podría ser, puede ser en un ICP también, donde hay fuerza de la cabecita, ¿verdad? Que está presionando y está desacelerando. En oligohidramios también podría presentarse. Cuando no hay líquido de compresión de cabeza, ¿sí? Podría presentarse. Entonces, es normal cuando está relacionado con un pH fetal normal. Sabemos que el pH para decir hipoxia debe de ser menor de 7. Anteriormente trabajamos con un pH menor de 7.20, ¿no? 7.20. O scores de Apgar normales y sin signos de afección fetal. Sin embargo, con membranas íntegras su aparición se asocia acá está a oligoamnios que favorecen la compresión del polo fetal. Y bien es cierto, a esto muchos de nosotros lo llamamos fisiológico porque es por compresión de cabeza, pero en un trazado no puede haber demasiadas desaceleraciones de tipo 1 precoz. O sea, no puede ser recurrente. Y mucho menos si estamos en una fase latente de trabajo de parto. Entonces ya no va a ser fisiológica, ¿verdad? Ya no, algo se está comprometiendo. Entonces, muchos de nosotros que ha habido casos y cuentan de esto, que ha habido esta presencia de desaceleraciones tempranas, que se han confiado en decir que es fisiológico y total que ha nacido el bebé y ha ocurrido lo que les mencionaba anteriormente. No, que a las pocas horas ha fallecido. No, pero yo le pasé con la sala de operaciones, ya no es mi problema. No. Entonces hay que ver también cómo repercute esto ya en el recién nacido. Las desaceleraciones tardías
que es la que más nos preocupa y que casi mucho no se presenta mucho, estas desaceleraciones tardías. Estas desaceleraciones tardías pues son aquellas que se producen después de la contracción, llamadas antiguamente el BIP 2. Y eso sí se nos había quedado grabado, ¿verdad? Cuando hemos sido estudiantes, el BIP 2, que nos decían que es sinónimo de sufrimiento fetal. Y este sufrimiento fetal agudo hoy en día lo llamamos estado fetal no tranquilizador. Entonces, cuando el feto tiene, esto va a suceder cuando el feto tiene reservas de oxígeno, con presiones de oxígeno próxima al nivel crítico y existe una mayor posibilidad de poder presentar. Auscultar al feto durante entonces e inmediatamente después de la contracción uterina, observando en qué coincidencia con el acné de la contracción se produce la desaceleración o durante el periodo de relajación. La frecuencia cardíaca que va a hacer va a empezar a disminuir progresivamente, extendiéndose durante todo el periodo de relajación. Y el descenso de la frecuencia. ¿Qué sucede muchas veces? Acá al menos vamos a ver que tiene variabilidad, pero vamos a verlo mucho más patológico cuando ya no tiene variabilidad, pero esta desaceleración, cuando esas variabilidades se tornan ausentes o se tornan mínimas. Bien, las variables. A estas variables, ya, entonces, a ver, volvamos a la tardía un ratito. La tardía, la 1 aparentemente es un estado fisiológico, pero sin embargo, si se hacen recurrentes, ya es patológico también, ¿verdad? Y las tardías sí netamente indican que hay un estado de hipoxemia, ¿cierto? Y la que es la variable, estas son por oclusión transitoria de los vasos umbilicales por el útero contraída, ¿no? Estas pueden tener tres opciones de presentarse antes, durante y después de la contracción. O sea, tienen un comportamiento diferente. Y muchas de ellas se van a deber a lo que son comprensiones de cordón umbilical o distocias uniculares. Simplemente porque el cordón no puede estar solamente circular, ¿no? Sino que el feto también puede estar con la manito teniendo su cordón y lo va a presionar. ¡Bum! Se produce la caída. Pero él en respuesta a eso va a reaccionar y lo suelta. No creo que sea un feto suicida. Entonces, que quiera presionar y no lo va a soltar. Entonces, tengamos en cuenta esto: si la oclusión es menor de 40 segundos, hay una estimulación refleja del lado, y si es mayor, se desarrolla también lo que es la hipoxia, ¿no? Porque si hay desaceleraciones variables profundas, ya con caídas de más de 70 latidos por minuto, y se hacen recurrentes, también son sinónimos de hipoxia, de estados fetales no tranquilizadores. Bien, esta es una variable complicada, miren, con una duración mayor, y tienen esto que se llama las desaceleraciones bifásicas o en forma de W. ¿De qué tipo es? Temprana, tardía o variable. Es una variable, ¿no? La variable podría ser como una V, puede ser una W o puede ser una U. Pero estas bifásicas ya de mayor duración y con caídas de los latidos cardíacos fetales profundas son patológicas, ¿no? Pues que también podrían tener repercusiones en el estado del feto. Aquí tenemos una desaceleración prolongada, la conocemos, se recupera nuevamente y vuelve a línea de base. Pero en ese trazado no vemos qué cosa, no vemos aceleración, ¿cierto? No vemos aceleración. Bien, aquí está la variabilidad. La variabilidad es otro parámetro que debemos de evaluar, y esa variabilidad cobra mayor importancia, así como la aceleración la cobra en el MCT. La variabilidad cobra importancia en el trabajo de parto. En el trabajo de parto ya nosotros no vamos a estar tanto pendientes de que se produzca aceleración, sino de que este trazado tenga variabilidad. Entonces, ¿qué es la variabilidad? Son fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal debido a la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Si yo veo a un modelo, un chico guapo, mi corazón se acelera, ¿no? Mi sistema simpático está funcionando. ¿Sí? ¿Eso nos pasa o no nos pasa? Sí pasa, ¿verdad? O en caso de los varones, de una chica simpática, está acelerando su corazón. Entonces, si hablamos del sistema nervioso autónomo en un segmento de 1 minuto, ¿cómo se evalúa la variabilidad? Por eso decimos que el papel termosensible de la mayoría de cardiotocógrafos debería de estar calibrado a 1 centímetro por minuto para hacer uso de lo que viene a ser o la lectura de la variabilidad.
La vamos a hacer esto, si estamos en un trazado de 30 minutos, vamos a leer en cada segmento de 10 minutos. Pero solo un minuto. En el segmento de 10 leemos un minuto, en el segmento de los otros 10 otro minuto, en el segmento de los otros 10 otro minuto. Entonces, vamos a ver la diferencia de oscilaciones de este latido cardíaco fetal. En un minuto. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a trazar acá una línea. En otras palabras, tal vez ya saben ustedes, pero para los que no saben, hago un pisito acá, en el latido más bajo, y hago un techito en el latido más alto. Y la diferencia de esos latidos es el número que yo voy a colocar. De repente aquí coloco, a ver, si yo tengo, miren, observen, 120, que sigue de 10 en 10, ¿verdad? 130, 140, 150, estamos de 10 en 10, ¿cierto? Todo esto que está sombreado es un minuto, ¿está bien? Ya. Ahora, yo le hago un pisito al más bajo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es el más bajo o no? Ya. Y hago un techito en el más alto. ¿Cuántos latidos habrá? Desde el más bajo hasta el más alto. Si sé que cada segmento vale 10. 10, hay acá arribita 10, ¿verdad? Y bajando acá, ¿cuánto habrá bajado? ¿5 latidos? ¿Sí? Porque está a la mitad. Entonces, ¿cuánto hay? 15, ¿verdad? Ya están ustedes tronos, no necesitan. Vamos a ir a los casos clínicos de frente, ¿ya? Para poder ya interpretar. Entonces, estamos aquí. Bien, y las variabilidades, así como las desaceleraciones, también tienen tipos de variabilidad, ¿verdad? Tenemos la variabilidad normal, que debemos de saber que es normal de 5 a 25 latidos por minuto, la saltatoria, que es mayor de 25 latidos por minuto, que esto indica también patología. La variabilidad disminuida menor de 5 latidos por minuto, o aquella variabilidad silente o ausente en la que ya no puedo contar la variabilidad. Hay múltiples causas de variabilidad reducida, como la hipoxia o acidosis del sistema nervioso central con compromiso de la respuesta autónoma, lesión cerebral previa, infecciones o el uso de depresores del sistema nervioso central, bloqueadores parasimpáticos o en su defecto también podríamos dar frente a un sueño profundo y peor. También existe la variabilidad marcado-saltatoria, la que dijimos que dura mayor de 20 o más de 20 latidos por minuto, tiene un pronóstico intermedio. Miren, cuando estamos frente a un caso de variabilidad saltatoria, también hay que decir, no, ojo, está en serio. No puedo contentarme, sé que está por encima de lo normal. Sé que está por encima de lo normal, entonces en este caso hay que identificarse durante la segunda fase del trabajo de parto, durante una desaceleración, es probable que se requiera de una actuación urgente, porque podríamos estar también frente a un caso de hipoxia. Un patrón saltatorio que dure más de 30 puede indicar hipoxia, incluso en ausencia de desaceleraciones. Hay nuevamente variabilidad. ¿Qué hago yo? Si ya la hallé en la primera ventana, hay una segunda ventana, hay una tercera ventana, y sumo los 3 y saco un promedio. Por ejemplo, que salga 27. 27 entre 3, 9. 9 está dentro de una variabilidad saltatoria normal, mínima, ausente, normal. ¿Verdad? ¿De cuánto dijimos que era normal? 5 a 25. Bien, entonces también podemos estar dentro, ya hablando de lo que es la variabilidad, también existe acá un patrón sinusoidal. Miren, también en la práctica clínica, en el tiempo que tenemos, difícil se presenta. Así, nada más no vemos un trazado sinusoidal. No podemos ver. Vemos los pseudosinusoidales muchas veces, pero un trazado sinusoidal es difícil también de ver. 1 o 2 casitos durante todo el tiempo que he trabajado en el hospital, que estoy trabajando en el hospital ya algo de 14 años, no he visto más de 2 trazados sinusoidales. Y con todas las colegas, no hemos visto más. En poco se presenta. Pero se trata de una ondulación regular y suave que recuerda una onda sinusoidal con amplitud de 5 a 15 latidos por minuto y una frecuencia de 3 a 5 en un minuto. Este patrón, si dura más de 30 minutos, es un patrón pre-muerte. La primera vez que yo lo vi, recuerdo ver una paciente con preeclampsia, con criterios de severidad. Lo veo, pues, y en ese tiempo creo que todavía no estudiaba la especialidad. Me parecía raro, decía así, son motitas, ¿no?
¿Cómo te parece, Mónica? Bueno, dejé unos 10 minutos, a la segunda ventana unos 20 minutos y continuaba con el mismo. Hice una estimulación para ver si esta aparentemente variabilidad mejora y presenta aceleraciones, porque con los pseudosinusoidales ocurre eso. Haces estimulación y mejora. Entonces vuelve a registro normal de la frecuencia cardíaca fetal. Pero no pasaba. Entonces, ¿qué hice? Comuniqué al médico y el médico lo visualizó. Prepara, pasa a sala urgentemente. Pasa a sala, tenemos que terminar esta gestación. ¿Por qué? Porque ya esto se había prolongado a más de 30 minutos. Y esto significa que este feto está en estado también hipóxico. Bien, entonces aquí tenemos el famoso test no estresante. ¿Ya? Lo vamos a hacer rápido porque creo que el tiempo ya va a terminar. Ya saben, miren aquí lo que quería les mencionar. ¿Sí? Como la mami presiona y se producen las flechitas, ¿sí? Se puede visualizar y los movimientos que capta la máquina. Entonces, en cuanto a movimientos, hay movimientos únicos. ¿Pueden ver acá ustedes lo que estoy sombreando? Movimientos múltiples. Lo que nosotros deberíamos de contar son estos movimientos múltiples. Porque estos movimientos múltiples son los que producen esta reactividad. ¿Sí? Los múltiples. Los únicos, ¿no? Los únicos, ¿no? Entonces hay que indicarle bien a la mamita que presiona. Hay veces que ella siente solo un bracito y ya por presión. Lo ideal es que presione todo el movimiento cuando el feto produce movimiento corporal. Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos un... Bien, a ver, nos indican que un poquito podemos continuar, ¿no? Porque si no ya tenemos que acelerar mucho más rápido. Pero la idea es que se entienda, ¿no? Que al menos de acá salgan con algo básico, porque todo esto lo hemos estudiado en 2 años, ¿ah? Entonces yo se los estoy presentando en 1 hora y media, les voy a presentar para que ustedes puedan tener algo de noción cuando les presenten un trazado cardiotocográfico. Y no digan, oh, ¿qué será esto? Aunque ya sé que de repente la mayoría ya está estudiando la especialidad y pues ya tienen conocimiento de lo que son estas pruebas de bienestar fetal. Bien, entonces, en los LCTs hay algo característico. Si a mí me muestran un trazado cardiotocográfico y yo no evidencio contracciones uterinas, diré que es un monitoreo intraparto, diré que es un test estresante o diré que es un test no estresante. No estresante. Si yo encuentro aquí en este trazado contracciones 1 en 10, es decir, en todo este trazado, supongamos que hay 30 minutos, encuentro 3 contracciones en todo este trazado de 30. ¿Es un test estresante? ¿Es un test no estresante? Es un monitoreo intraparto. ¿Por qué estresante? Si estoy encontrando una contracción cada 10 minutos, es un no estresante. Para decir que es un test estresante, yo debo de tener un patrón de dinámica uterina de 3 hasta 5 en 10, ¿verdad? Podría estar frente a un test estresante o podría estar frente a un monitoreo intraparto. Si no sé del caso, puedo lecturarlo como un OCT. Pero si ya me dan el caso y me dicen, no, paciente con dilatación de 5, lo lecturo como un monitoreo intraparto. Pero si tengo a la paciente, ya sé qué cosas voy a lecturar, un test estresante o un monitoreo intraparto, ¿verdad? Pero si me dan el trazadito, ahí sí tengo que visualizar de acuerdo a la presencia de las contracciones uterinas. Bien, por lo que hemos visto aquí, ¿se puede visualizar la línea de base? ¿Puede visualizar lo que es las escalas de medición o no? ¿Pueden visualizarla? Ya, solamente les voy a mencionar, ¿ya? La parte donde está el puntero es 140, la parte superior donde está el puntero es 160. Entonces, así, a grosso modo, la línea de base estará adecuada. ¿Sí? ¿Verdad? Claro, entre 140 y 160 está adecuado, no está sobrepasando ni en radical ni en taquicardia. Por encima de la línea de base, entonces, ¿hay aceleraciones? Sí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aceleraciones. ¿Se dan cuenta? ¿Y todas por movimientos? Sí, porque no hay contracciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que el feto
tiene un buen estado neurológico, ¿verdad? O su bienestar fetal está adecuado. Y si yo ya lo quiero lecturar y ahorita van a recordar cómo se lectura, voy a decir que este reto o este NST es reactivo. Cuando yo hablo de aceleración, hablo de reactividad. Eso hay que recordar. Y hablo de activo porque está vivo, porque se mueve. ¿Ya? Entonces, la lectura lo hago en base a la aceleración de los NSTs. Acelera, digo, reactivo, porque reacción frente a un estímulo. Ya, entonces, este NST es el test necesario llamado test de reactividad fetal. Se basa en la observación de dos componentes: frecuencia cardíaca fetal frente a ¿qué? Frente a movimientos. ¿Y qué busco con esos movimientos? Que haya reactividad. La frecuencia cardíaca entonces no es lineal, sino que es una acción sincrónica del simpático y del parasimpático, y esta debe de ser variable. Entonces, ojo, cuando ustedes estén monitorizando a una paciente intermitentemente, nunca coloquen 1 de la tarde 140, 1:30 de la tarde 140, 2 de la tarde 141. ¿Ese efecto estará bien? No hay variabilidad. No, pero está dentro de lo que es la frecuencia cardíaca fetal normal. Y no te diste cuenta de que tú misma te estás condenando ahí. Porque todo nuestro trabajo es puro proceso legal. Entonces, por eso hay que escuchar al feto, no cuando viene a la atención prenatal, 1 segundo, 2 segundos. Si yo quiero encontrar algo, mínimo con ese Doppler lo debo tener 2 minutos. ¿Para qué? Si yo sé que la variabilidad la puedo detectar en 1 minuto, y en 2 minutos será mucho mejor. Bien, eso hay que tener en consideración. ¿Qué criterios a tener en cuenta para realizar un NST? Lo hago a partir de las 28 semanas de gestación, pero la norma técnica que dice a partir de las 32 semanas de gestación. ¿Y por qué se dice a partir de las 28 semanas? Porque aparentemente ya el feto ha causado, tiene un estado neurológico maduro. Incluso la norma, en la maternidad va a cambiar esto en su guía práctica, porque ya se están haciendo estudios de que ya el feto tiene cierta madurez a partir de las 26 semanas de gestación. Entonces, en casos con factores de riesgo se va a iniciar la monitorización a las 26 semanas de gestación. Pero por teoría todavía estamos con 28 semanas, no debe de haber un ayuno mayor de 2 horas, por eso siempre debemos indicar a la paciente que luego de media hora de haber ingerido su alimento ya esté visitando para poder realizar el monitoreo fetal. Algunos tienen ayuno de un día de repente que han bajado de la chapa y no han comido nada. ¿Cómo esperemos que va a salir ese día? No va a tener variabilidad ni aceleración porque el bebé está mal, no, sino por el ayuno prolongado. Entonces, esto que nos da el NST, una información sobre el procedimiento. Hay que brindar a la paciente lo que le vamos a hacer, porque no le vamos a decir, échese señora, le pongo el proceso y no sé ni para qué se echó la paciente, ¿verdad? Señora, ¿te han hecho un test no estresante? No, nunca te dice, nunca. Pero no te han puesto esas correitas, sí, te vuelve a repetir. Se realiza con la paciente en posición, eso hay que tener en consideración, semipolo de cúbito lateral izquierdo, con un buen nivel de glucosa, y acá lo repito. En lugar tranquilo, confortable, con una duración de 20 o 30 minutos. Anteriormente se hacía 20, ahora lo hacemos 30 minutos para un mejor estudio o un mejor diagnóstico. Bien, ahora sí podemos lecturarlo. Miren, aquí atrasado. Entonces vamos a lecturar de 3 formas. Reactivo, cuando las aceleraciones están normales y la frecuencia cardíaca fetal está normal, antiguamente llamaban activo-reactivo. Y activo no reactivo, antiguamente llamada, es el no reactivo. Aquí las aceleraciones están ausentes y la frecuencia cardíaca fetal basal está normal. Y el trazado en un NST patológico, anteriormente lo llamábamos hipoactivo no reactivo. Bien, entonces este patológico, ¿qué va a pasar? Va a haber ausencia de ¿qué? De aceleración. Y la frecuencia cardíaca fetal va a estar alterada. ¿Sí? Entonces, tengo trazado. ¿Cómo haríamos la lectura acá? ¿Qué es? ¿Reactivo? ¿No reactivo? Tiene buena variabilidad, tiene presencia de aceleraciones, no hay desaceleraciones, entonces esto es un trazado o un NST reactivo, ¿no? Y si algunos quieren seguir leyendo como antes, es un activo reactivo, ¿no? Y activo ya les dije por qué, porque hay presencia. Miren acá,
En la parte de un sistema no binario, anteriormente los cardiotocógrafos detectaban estas ráfagas. Aquí el tono uterino no está un lineal, ¿verdad? Sino hay pequeñas ráfagas, ¿ves? Como si fueran esticas, ¿ves? Aquí hay ráfagas más grandes, y miren cómo ha acelerado el latido cardíaco. Entonces, anteriormente los cardiotocógrafos antiguos se visualizaba lo que eran los movimientos fetales en la parte del tono uterino. ¿Cuáles son los criterios de reactividad entonces? Para yo decir que este es un trazado reactivo, debe de haber 2 aceleraciones espontáneas en 10 minutos o 5 en 30 minutos. Si hay uno solo, este trazado es no reactivo. Y si hay 2 en 30, también es no reactivo, porque en 30 debe de haber más. Si hago EVA, debe de haber incremento de la línea cardíaca brutal por encima de la línea de base en más de 15x15 y en más de 3 minutos de duración. Si yo hago un estímulo vibroacústico, lo que quiero conseguir es que este feto acelere. No lo hago para que continúe igual, sino tiene que responder a un estímulo este feto. Tiene que activarse su sistema y tiene que reaccionar. Porque si no, yo voy a decir con 2 o 3 intentos de estimulación que ha sido una prueba de estimulación negativa, no ha reaccionado este bebé, no ha reaccionado. Ahora, mayor o igual a 6 aceleraciones por 10 movimientos fetales. Pero como les mencionaba, esos movimientos deben de ser corporales y no movimientos individuales de extremidades. Significado: integridad del sistema nervioso y cardiovascular del feto. Entonces, algunas precisiones: si el patrón es no reactivo, no presenta aceleraciones, se prolongará el registro por 20 a 30 minutos más. Entonces, si yo estoy trazando y me sale no reactivo, ya tengo los 30 minutos, lo prolongo, porque con ese trazado de 30 nada más no puedo determinar que ya es no reactivo, ¿no? Porque también tengo que hacer medidas correctivas, ¿verdad? Cambiar de posición a la mamá y hacer el estímulo vibroacústico. Cambio de posición y también espero que haya aceleración. Espero que reaccione este bebé. Lo ideal, como mencionábamos, es hacer un semipolar o el decúbito lateral izquierdo. Entonces hago este cambio y el bebé debe de reaccionar. Hago estímulo de peloteo de la cabeza, debe de reaccionar. Hago vibroacústico, debe de reaccionar. Por eso estoy prolongando en un no reactivo el trazado por 30 minutos, 20 o 30 minutos más. Porque podría hacerse reactivo. Y si este se hace reactivo, ¿qué voy a hacer? Ya repito recién este examen en 3 a 7 días. Y si estoy haciendo el MCT y este pues sale con un resultado reactivo, se va a repetir la prueba en 3 a 7 días. Entonces lo ideal es indicar estos monitoreos fetales pues a pacientes con factores de riesgo, porque muchas veces la que no tiene factores de riesgo en la gestación, entonces no es necesario hacer escondido. Tal vez solo como indica la norma técnica a sus 32 semanas, luego de repente a las 36 y luego tal vez ya cuando se va a hospitalizar para un trabajo de parto. Aquellos que tienen factor de riesgo pues van a requerir un monitoreo continuo, por ejemplo como en el caso de las pacientes con preeclampsia, con diabetes. Son pacientes que necesitan monitoreo continuo, no mucho más seguido, en menor, o embarazos que están en vías de prolongación o embarazos prolongados. Que ahí ya lo que son los trazados lo vamos a hacer mucho más repetitivos, con frecuencia más continua. Entonces, si es que sigue saliendo no reactivo, se realizan otras pruebas de control y si el feto está maduro, se va a finalizar la gestación mediante la inducción del parto. Si tengo un trazado en un MCT no reactivo, ¿qué es lo que sigue? Hacer un OCT para ver por qué no está reaccionando este feto. Hago un OCT y pues de repente también puedo solicitar un perfil biofísico, ¿verdad? Podría solicitar también un perfil biofísico. Pero si este OST en todo caso ya ahorita vamos a recordar cómo se lee, saliera positivo de repente no reactivo, pues tiene que entrar ya una cesárea. Bien, si el patrón es anormal o patológico, presenta aumento como taquicardia o descenso o bradicardia o desaceleraciones, porque podrían también haber desaceleraciones sin haber contracción. Por eso se llama patológico. Se realizan otras pruebas para finalizar, o se finaliza la gestación mediante inducción del parto o cesárea. Y si la prueba resulta dudosa,
se deberá de repetir en un horario distinto al efectuado en 4 horas. Y eso es lo que hacemos en el. Si estamos en monitoreo fetal, viene la paciente, le hacemos un trazado y nos sale un poco sospechoso el NST, le decimos, ¿sabe qué, señora? A ver, vaya a casita, ¿se está moviendo su bebito? Sí, sí, se está moviendo. Ahí antes de casita, almuerce, y media horita exacto después de lo que ha terminado de almorzar, está con nosotros aquí para volver a repetir el trazado. Y le damos el tiempo de sus 4 horitas. Y volvemos a repetir el trazado para ver cómo se comporta esa frecuencia cardíaca fetal y poder determinar el diagnóstico y el manejo que se le va a realizar. Este es un test no estresante. Ahora la lectura es el mismo que de hace rato. ¿Cuál es la lectura? Un NST reactivo, ¿verdad? Entonces un test no estresante reactivo, hay movimientos fetales, hay aceleración y no hay dinámica útil. Este es otro test. ¿Un NST? Sí, un NST. ¿Hay aceleraciones? Sí. ¿Hay variabilidad? Sí, no está lineal. ¿Hay movimientos en la parte inferior? Sí, ¿verdad? Como ráfagas que han hecho que acelere la frecuencia cardíaca fetal. Acá han cambiado de posición a la mamita. Entonces también es un test no estresante reactivo. ¿Esto qué es? ¿Un test estresante? ¿Un test no estresante? Ya. Esto es también un test no estresante, ¿verdad? Línea de base la podemos hallar acá, ¿sí? ¿Verdad? Al menos 2 minutos y luego va cortando, ¿sí? Está bien, 120, 130, la línea de base va a estar en 130, casi creo que ven las escalas, ¿se puede visualizar? 130, ¿cierto? Y para yo contar la aceleración debe de ser 15, 130, 145. Esto va de 10 en 10 también, 130, 140, 145, aceleración, y más de 5, ¿verdad? Más de 5 aceleraciones. Este también es un NST reactivo. Y movimientos fetales de la máquina, ¿eh? Tal vez se olvidaron de decirle a la mamita que presione el pulsor de movimientos fetales. Bien, este es otro trazado. ¿Qué no hay aquí? Ya, acá la variabilidad está conservada, ¿verdad? Luego disminuye. Bien. ¿Qué más no hay? No hay aceleración. ¿Este es un NST? ¿Es no estresante? No estresante, ¿verdad? Pues, aparentemente hay movimientos, ¿ves? Estas ráfagas, ¿no? Con ese sistema antiguo no binario, pero lo que no hay es aceleración. La variabilidad aún todavía aquí está conservada, porque si trazamos en 1 minuto, parece que esto va de 2 en 2, 2, 4, 6, 7, para disminuirlo. Entonces, este es un test no estresante. ¿Cuál es la lectura aquí? ¿Reactivo o no reactivo? No reactivo. No hay aceleración. Bien, aquí. ¿Hay aceleraciones? No hay contracción, por ende es un NST. No hay aceleraciones. Ya sé que es no reactivo, ¿verdad? Pero hay algo más aquí. Hay desaceleración. Entonces, miren. Estamos trazando 10 minutos, ojo. Ya, ahora ya vi cómo se está comportando la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué hago? Hago medidas correctivas. ¿Y qué es una medida correctiva? Cambio de posición. La cambio de posición en el circuito lateral izquierdo, no mejora. Hago un EVA, estímulo, desacelero, en vez de reaccionar. Sigue con variabilidad disminuida o de repente mínima, y esta variabilidad, ¿verdad? Todavía no se hace ausente. Mínima. Hay otra desaceleración. ¿Y qué tipo de NST es? ¿Qué lectura? Si hay 3 lecturas. Patológico. En su defecto diríamos anteriormente hipoactivo, no reactivo. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, no es que solamente los OSTs vamos a ver este tipo de trazados patológicos en los monitores intervalos, sino también los podemos ver en los NST. Bien, y este es el algoritmo de lo que es un test no estresante. Bien, si sale reactivo, ¿qué hago? Y esto hay que aprenderlo. Continúo con el control de la gestación, ¿verdad? Si un test no estresante sale no reactivo, prolongo, hemos dicho, ¿sí? Prolongamos 20 a 30 minutos y hacemos estimulación fetal. Y si al hacer estimulación fetal sale reactivo, continuamos con la atención prenatal. Y si sale no reactivo, pruebas de apoyo. O finalizamos la gestación. ¿Y cuáles son estas pruebas de apoyo?
es el test no estresante, en las pruebas de apoyo es el test estresante, o llamado también test de contracciones uterinas, o podemos pedir un perfil biofísico o un estudio Doppler. Ya, ahora, si este test no estresante sale, como en el caso anterior, patológico, también hay que pedir las pruebas de apoyo. Con este defecto finalizamos, ¿verdad? Es así. Bien, esto ya lo conocen. ¿Cómo se llama? Patrón sinusoidal. El pseudosinusoidal es mucho más como los dientes del tiburón, mucho más puntiaguda. Entonces no nos vayamos a confundir, estas son ondas más cíclicas. En cambio, el pseudo es más puntiagudo. Nos recuerda a los dientes del tiburón, pues, peluchitos. Patrón sinusoidal. Bien, entonces este es un NST. Ahora lo corremos y pasamos al OST. ¿Está bien? Ya el NST ya quedó, entonces pasamos a lo que viene a ser el OST. Y para ver los casitos. Bien. Entonces, el test estresante también tiene sus formas de lectura. Recordemos el NST, aceleración, para evaluar lo que es reactividad. Aceleración, reactividad. Hablamos del test entonces estresante, recordemos que existen dos formas de hacerlo, ¿verdad? Con lo que es el estímulo mamario, que a veces no funciona, pero dejémoslo de lado eso y vamos a hablar acerca de lo que es el test estresante con el estímulo exógeno, en la que nosotros vamos a administrar oxitocina. Ya de ese proceso, de cómo se hace, también lo conocen ustedes. Vamos a ir de frente a lo que son las lecturas. Vamos a ver cómo se inicia, ¿sabes? Pero lo que yo quiero encontrar en un OCT es qué cosa. Con esta infusión de oxitocina que yo estoy imponiendo a la paciente, quiero encontrar qué cosa, contracciones uterinas. ¿Y cuántas contracciones uterinas quiero encontrar? 3, mínimo 3, ¿verdad? Que tengan una duración, una intensidad adecuada. Una duración, una frecuencia y una intensidad adecuada. Para poder, una vez que yo llegué a un determinado goteo y encontré esas 3 contracciones, o de repente hasta 4, ¿no? Se me pasó un poquito y ya estoy con 4 contracciones y no me di cuenta porque me fui a tomar agua o me fui a tomar un café, pero ya tengo 4, entonces ahí yo empiezo la gráfica. La gráfica. Grafico los 30 minutos y ahí paro. Paro y hidrato a la paciente. Porque a mí me están pidiendo un OCT. No me están diciendo haz una inducción de trabajo de parto. ¿Ya? Eso es diferente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el OCT puede ser ambulatorio también. Pero puede que cuando tú hagas un OCT, ¿qué suceda? Que la paciente empiece a dilatar. No hay más dolor si empieza la dilatación. Pues ya se hospitalizará. Pues. Ya también ese OCT se convertirá pues, en un monitoreo intraparto al final. Porque ya tú le examinas y ya está con 3. Eso puede suceder. Bien, entonces esta es una prueba utilizada para valorar la capacidad funcional del feto placentario, ya acá. Entonces, frente a una situación de hipoxia provocada. Estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal frente a qué? Frente a un estrés, a reducirse el flujo de sangre en el espacio intervencional. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Valorar la reserva feto placentaria. Ahora vamos a poner el puntero de nuevo. Valorar la reserva feto-placentaria y determinar si el feto tolera el parto por vía vaginal. Las técnicas, como les decíamos, y con lo que uno está trabajando es con la oxitocina exógena. Bien, ¿cuáles son las indicaciones del test estresante? Están indicadas en sospecha de sufrimiento fetal, crónica, insuficiencia placentaria, en diabetes materna, hipertensión crónica o preeclampsia, embarazos prolongados, restricciones de crecimiento intrauterino, enfermedades maternas, disminución de movimientos fetales, porque a veces la manita viene y te dice también, ¿no? Ya no se mueve el bebé y lo que tienes es escuchar los latidos cardíacos fetales. Muchas veces mandamos a hacer un test no estresante. Si este sale no reactivo, pasa a un test estresante. En testes no estresantes no reactivos o antecedentes de muerte fetal. ¿Qué sucede? En pacientes que han tenido vómito fetal hay que tener ojo que están internos, mucho cuidado porque se puede volver a repetir. Pacientes que han tenido también antecedentes de factores de riesgo como las preeclampsias en una determinada edad gestacional también puede volverse a repetir.
¿A qué edad gestacional tuviste el bebé anterior? 35 semanas. Ah, ya, 35 semanas, sí señora. Ya mándale a hacer un IST, cómo se comporta esta frecuencia cardíaca fetal, evalúa, interrogale bien a la paciente. ¿Por qué? Porque puede que esté presentando también la sintomatología a esa misma edad. Así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las contraindicaciones, ¿cuándo no debo de hacer o no debo de estimular aquel engodo del sexo? Cuando hay placenta previa, ¿verdad? Porque muchas veces ni tacto vaginal, no hacemos tacto vaginal tampoco. DPPs, porque vamos a ayudar a que se desprenda completamente y se produzca un óbito fetal. En cesáreas anteriores, 2 o más veces, no está indicado. En embarazos gemelas, en poligramas, en amenazas de parto pretérmino, en incompetencias cervicales, en test no estresantes con valoraciones, o sea, patológicos para que ¿verdad? Ya tenemos que terminar la gestación. En el patológico ya no daríamos un OCT, sino que haríamos un estudio Doppler, con la medición de lo que es la arteria cerebral mínima, para ver el grado de existencia, el grado de oxigenación del feto. El embarazo con edades gestacionales menores de 36 semanas tampoco. ¿Para qué quiero acabar una gestación menor de 36 semanas? Salvo que sea un RPM prolongado, con signos de repente hasta de colio, ¿verdad? ¿Ya? Ahí puede ser. Presentaciones podálicas. Hoy en día ya no, en oligohidramios se ve. Muchas veces ha habido casos, yo recuerdo anteriormente, que nos mandaban órdenes como a mi cerebro y se ha producido óbitos fetales. Y aquí echaron la culpa a nosotros, porque si tú sabes que eso está complicado, ¿para qué le haces? No, pero que nos pasó, ¿no? La indicación. ¿Y tú por qué no volviste a preguntar y no dijiste no lo voy a hacer? Porque en un cerebro, en un leve sí lo puedo hacer. En un leve lo puedo hacer. Pero en un cerebro no. Cero líquido. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sabes qué? Por lo más. Y ha pasado, nos ha pasado. Ha habido casos de óbitos. Bien, entonces evaluamos ya los 5 parámetros de azar. ¿No? Los 5 parámetros ya conocemos. ¿Cuáles son la interpretación? Y negativo. ¿Cuándo digo que un OCT es negativo? Cuando no se observan desaceleraciones tardías de la frecuencia cardíaca, es decir, desaceleraciones de tipo 2 o variables moderadas a severas con las contracciones uterinas registradas. ¿Y qué significa un OCT negativo? Significa que existe buena reserva de útero placentario, es decir, es un feto capaz de tolerar un parto vaginal. Este es un OCT, ¿cierto? Vemos en la ventana, incluso acá, ¿qué cosa hay? 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. ¿Qué cosa hay acá? ¿Está normal esta contracción? ¿Ya está en qué? Ya no se llama ahora hiperdinamia, ¿no? ¿Cómo se llama? Taquisistol. Lo normal de 3 a 5. Hipodinamia menor de 3, 2, 1. Entonces, si tengo un test estresante negativo reactivo, miren, no hay desaceleraciones, ¿qué va a haber? Una buena reserva placentaria. ¿Qué fue? Un recién nacido varón con algo alrededor del minuto, líquido amniótico privado. Bien, entonces, el OCT negativo es tranquilizador respecto al bienestar del feto frente al parto por espacio, incluso si estoy en consultorio, de 1 semana. Le he hecho la hidraté a la paciente y puede ir a su casa ya con el resultado. A veces nos mandan a los establecimientos de salud, pero siempre tiene que pasar por el consultorio de alto riesgo y si el ginecólogo lo autoriza, pasa a hacerse el OCT ambulatorio. Sale el OCT ambulatorio con un resultado negativo, hidratamos a la paciente, esperamos que baje la contracción. Muchas veces también hay que examinar por si acaso, para no mandarla de repente ya en trabajo de parto, y le decimos pues que en una semanita o que vaya a establecimientos de salud que revalúen ese trazadito y pueda tal vez en una semana volverse a hacer lo que es la prueba. Bien, acá hay un OCT, ¿ven? ¿Hay aceleraciones? No, ¿verdad? Hay contracciones, acá sí está mejor, ¿ven? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, hasta 5 y 10. Bien, ¿qué hay acá? Una desaceleración pequeñita, no muy profunda, no dura mucho, y las demás que son espiquitas, ¿verdad? Como agujitas, espiquitas nada más, ¿no? De pronto, de repente hace 115, vuelve, 130, 135, no demora nada, no dura ni segundo. Bien, entonces, ¿qué es esto?
¿Hay desaceleraciones acá? Una es como ninguna. Y si vemos los numeritos, de repente no cumple también. Entonces, ¿es un negativo todavía o es un positivo? Hemos dicho que negativo no hay desaceleraciones, ¿ah? Entonces sigue siendo este un negativo. Pero reactivo, no, porque no hay aceleración. Entonces es un negativo no reactivo. Es un negativo no reactivo. Por posible efecto, incluso en Indra, hay muchas veces que hay pacientes que están recibiendo medicación. No hay acá vitalidad neurológica y cardiovascular. Hay veces pacientes con preeclampsia que también pueden presentar esos trazaditos, de no haber buena variabilidad, no haber reactividad por el uso del sulfato de magnesio. Bien, otra interpretación en positivo. Tenemos negativo, negativo, reactivo, negativo, no reactivo, y el otro es el positivo. Este positivo, ¿cuándo se da? Cuando se producen desaceleraciones ya tardías en la frecuencia cardíaca fetal en más del 50% de las correcciones, o variables moderadas severas en el 60% de las correcciones registradas. ¿Qué significa? Riesgo de mortalidad fetal y secuelas neurológicas. Si se permite, ¿qué cosa? El parto vaginal. Entonces se debe determinar el embarazo a la brevedad posible por la vía más rápida, que en este caso sería la vía alta, y es la cesárea. Bien. ¿Hay aceleraciones? No hay, acá estamos con línea de base superior. ¿Hay aceleraciones? No hay. ¿Hay desaceleraciones? Sí. Y vemos, ¿son después de la contracción? ¿Sí? ¿Son después de la contracción? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tipo son? De tipo 2, ¿no? De tipo 2. Algunas son de tipo 3, ¿sí? Son mixtas, ¿no? Por la forma, vean, de una W también, con un hombrito acá en la parte superior, y luego ya se tornan como oleadas. La variabilidad va disminuyendo. ¿Se dan cuenta? Algunas veces las llaman en forma de paraguas, algunas veces las llaman como nada de la gaviota. Entonces estos son signos de que estos trazados son patológicos o son de categoría 3, y en este caso en el OCT serían positivos no reactivos, que se tiene que terminar la gestación. Y él dice acá en su significado insuficiencia placentaria, pero miren cómo nació, a durar 5 al minuto y 8 a los 5. Tampoco queramos encontrarlo, ¿no? 5 y 0 a los 5 minutos, tampoco, no, pues, por eso tenemos que actuar rápidamente. Y el líquido mecónico. El otro, hay otra forma de lectura también, ¿no? Tenemos negativo, positivo y el sospechoso. El sospechoso es presencia de desaceleraciones tardías, pero ya no en más, sino en menos del 50% de las correcciones uterinas registradas. Esto indica cierto compromiso de la reserva placentaria y se optará por terminar el embarazo o repetir el test en 24 horas. Aquí tenemos, sí, la variabilidad está disminuida, las desaceleraciones son después también de la corrección, pero menos del 50% del trazado. Entonces esto es sospechoso o dudoso. Miren aquí, posible insuficiencia placentaria, mujer con recién nacido mujer, a durar 6 y 8 a los 5, líquido mecónico. Y también hay otra lectura, que es el insatisfactorio. ¿Y qué cosa es el insatisfactorio? Cuando no logro tener la dinámica uterina que busco con la administración de oxitocina. Es decir, si yo empleo el máximo de oxitocina permitido, pero no he conseguido que exista patrón adecuado, las gotas a 60 gotas. Muchas veces el médico te indica y dice, llega máximo a 40 gotas. Y da lectura a tu aceite. A veces el útero no es sensible, entonces no se producen las contracciones que uno quiere, ¿no? Entonces, si yo ya he usado lo máximo de oxitocina permitido, que 1000 unidades, y no se ha producido, de repente hay 1 en 10 nada más de contracciones, ¿cómo lectura este trazado? Como insatisfactorio, o CT insatisfactorio. Entonces indica poca sensibilidad uterina a la oxitocina, y esta no fue adecuada para probar la reserva de oxigenación placentaria. Y puedo repetirla 24 a 48 horas. ¿Bien? ¿Acá lo pueden ver? ¿Sí? La parte baja, por favor. A ver, la parte baja, no se duerman, no se duerman, por favor. El significado es no concluyente y repetirlo en 24 horas. El algoritmo. Si sale negativo, ya sabemos, continuar el control de la gestación y repetir en 7 días.
Si es no concluyente, repetir en 24 horas o pedir pruebas de apoyo. Ya sabemos las pruebas de apoyo, un perfil biofísico o un estudio doble. Si sale positivo o reactivo, o sea, hay aceleraciones, pero es un feto inmaduro, hay que pedir pruebas de apoyo. Y si es positivo o reactivo, pero ya es un feto maduro, hay que finalizar la gestación. Si es positivo no reactivo, que es el que da miedo, ¿verdad? Es esto, el que nos tiene que llamar la atención, hay que finalizar la gestación. ¿Cuáles son las ventajas? Que da mayor información que el NST, tiene mayor sensibilidad y especificidad que el NST, proporciona la dosis de sensibilidad a la uterina, a la oxitocina, por ejemplo, si me dicen, no, ya, la paciente la semana pasada fue sensible a 8 miliunidades. Entonces yo sé que puedo empezar esta semana con 8, porque sé que a eso es sensible. Entonces ya no estoy empezando 2 miliunidades, 4, entonces ya eso va a facilitar. Informa la capacidad del feto para tolerar el parto y evalúa las características de las contracciones uterinas. Las desventajas, ya lo dijimos, riesgo de desencadenar trabajo de parto, o riesgo de producir hipertonía, o hipersistolia uterina, o llamada ahora, actualmente, ataque sistólico. Cuando hagamos un OCT, no se vayan a desayunar, no se vayan a almorzar, que la paciente de la zona periférica tiene que abrirse la vía y pasarse la todita. ¿Y qué van a encontrar? Un útero hipertónico con óbito fetal. Ya se desprende la presente, no es un útero fetal. Entonces hay que tener cuidado. ¿No les ha pasado eso? A nosotros nos ha pasado a los pacientes de la periferia y se abren la vía. Porque piensan que terminándose, dicen ellos, ese suero así, comentan, le vamos a retirar. Riesgo de desencadenar un fetal no tranquilizador en un feto con reserva placentaria límite. Bien, esto es un OCT. A ver, lectura, chicos, colegas. OCT, hay buena variabilidad, hay presencia de aceleraciones. OCT, negativo, reactivo, ¿verdad? Negativo, reactivo. Hablan 8-9 a los 5, circular de cordón, si hubo, líquido amniótico, claro. Ya, este es otro OCT. Miren las contracciones, ¿verdad? Bonita esta gráfica. Acá sí pueden observar, ¿verdad? ¿Cuánto es la línea de base? 140, más o menos, ¿sí? ¿Pueden observar? ¿Ya? ¿Hay aceleraciones? Sí. ¿La variabilidad está conservada? También, ¿verdad? Está normal. Ahora bien, ¿hay desaceleraciones? No hay. Entonces, ¿esto es un OCT o un NST? Un OCT. Un OCT. Negativo, positivo, negativo. ¿Y si hay aceleraciones? Reactivo. Negativo, reactivo. Esto es en una pacientita de 37 semanas con diabetes mellitus. Acá, ¿qué cosa hay? Taquicardia, ¿verdad? Taquicardia con presencia de desaceleración. ¿Y están después de la contracción? Sí. ¿Y qué forma tienen estos? De oleadas, ¿verdad? De oleadas turbo. Hay algunas desaceleraciones más profundas y todas están después de las contracciones. Bien, ¿qué tipo es entonces un OCT? Positivo, no reactivo. Acá imposible asfixia intrauterina. Entonces avancemos. Cesárea, Apgar 5 al minuto, 6 a los 5 y 8 a los 10. Han hecho 3 mediciones de Apgar. Líquido amniótico meconial, espeso grumoso, circular de cordón al cuello ajustado y placenta con múltiples calcificaciones. Bien, aquí sigue siendo OCT. Contemos 1, 2, 3, 4 hasta 5, esto no, 10, 15, puede ser 4 de cuántas contracciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos del 50 o más del 50% las desaceleraciones. Hay 4 del 9. ¿Es menos? Es más del 50. Menos del 50%. Entonces, ¿cómo se llama ese trazado? Vean bien las desaceleraciones. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 9 contracciones. Entonces está más del 50%, ¿verdad? Entonces es un positivo que aún ha conservado la variabilidad, pero no reactivo. No reactivo. Por eso, no reactivo, ¿no?
Bien, Apgar 6, 8, líquido neutro meconial espeso, cubrir de albercas y cordón de al cuello, sí hubo presencia. Esto es menos, vean acá las desaceleraciones, hay menos del 50% de trazado, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 4 desaceleraciones. ¿De cuántas contracciones? 1, 2, 3. Acá hay una distosia de la contractilidad, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, acá hay otra distosia, 7, 8, 9, 10. Entonces este sí será sospechoso, en menos del 50% del trazado. Apgar, paciente 42 semanas, cesárea 2 al minuto, Apgar 2 al minuto, 6 a los 5, circular de cordón al cuerpo, líquido amniótico meconial espeso, y ya había desprendimiento de rotura de placenta en un 15%. Ya. ¿Esto qué será? Ahora sí. A ver, tenemos que ver los casitos, ¿verdad? ¿Hay desaceleraciones? Sí, ¿verdad? Después de la contracción, sí. Bien. ¿Hay aceleraciones? No hay. Acá se puede ver la línea de base, ¿vean? ¿Qué es? Negativo, positivo, sospechoso. Positivo mayor del 50% del trazado de desaceleraciones tardías o mayor del 60% de las desaceleraciones variables. ¿Y esto es mayor o es menor? Ahora sí es menor, ¿verdad? Sospechoso. No se olviden de eso, tienen que recordar. ¿Esto qué es un NST o un OCT? Acá la dinámica uterina está no evaluable, ¿verdad? No. ¿Qué no hemos encontrado? Patrón adecuado. Si no hay patrón adecuado, ¿qué cosa? Insatisfactorio, ¿ves? Por ahí ya le estaban dando, ya, insatisfactorio. ¿Esto qué será? ¿Un NST o un OCT? Cuenten, a ver, la escala. ¿Cuántas contracciones hay? 1, 2. 1, 2. ¿Es un OCT? 2 contracciones nada más. No es un OCT, es un NST. De repente un NST de una paciente que ya está a término. Ya, si es un NST, ¿cómo lo lecturo para terminar? ¿Reactivo o no reactivo? Reactivo, buena variabilidad y hay presencia de aceleración. ¿Y hay movimientos por la mamita? Sí. ¿Hay movimientos de la máquina? Sí. Múltiples o únicos. Bien, lo que nosotros manejamos es el test de Fisher modificado y con eso damos la puntuación. Pero ustedes han escuchado 8 sobre 10, 6 sobre 10, 7 sobre 10, etc. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de 8 a 10 si le damos puntaje, eso es fisiológico, tiene un pronóstico favorable y un enfoque de criterio, pues ninguno, no hay que hacer nada. Si es de 5 a 7 y si está de sospechoso en el estado fetal, aquí tiene que haber un criterio ya profesional del pronóstico y podemos pasarlo a una prueba de OCT. Y si es menor de 4, aquí ya va a haber un estado fetal con compromiso severo, hay un pronóstico desfavorable y pues se tiene que terminar la gestación. Para poder terminar, repente, y no cansarlos más, vamos a continuar con lo que es el monitoreo fetal intrafase. Y con esto sí ya terminamos con todos los casos clínicos, ¿ya? Bien, entonces hablamos del monitoreo fetal intraparte y decimos pues, que esta prueba se va a hacer durante el trabajo de parto. Bien, ya no estamos con el NST, no estamos con el OCT, sino con el monitoreo fetal intraparto, que también tiene su lectura, y esta lectura la vamos a hacer por categoría. Por categoría. Incluso el OCT ahora también se lee por categoría, ya no se lee como estábamos viendo, pero es interesante conocer esta lectura para que podamos simplemente ya pasar a la lectura por categoría. Bien, entonces cuando hablamos entonces del monitoreo electrónico fetal intraparto o conocido como el MEFI, existen evidencias científicas disponibles en base a estudios prospectivos randomizados y un buen diseño que indica que no todas las mujeres requieren de un monitoreo electrónico fetal continuo. Y ahí va lo que les mencionaba. No todas las pacientes en trabajo de parto necesitan estar conectadas a un cardiotocógrafo. Porque ¿cómo las atendemos en la periferia? Intermitentemente, ¿verdad? Claro.
estamos escuchando los latidos según lo que indica el partograma. Ojo, nunca se olviden de usar el partograma. Registren cada vez que escuchan el latido cardíaco, porque por eso también ha habido un problema legal en nuestro trabajo. Porque se ha registrado cuando hemos terminado la atención del parto. ¿Y qué pasó? Este bebé nació muerto. ¿Y en qué momento se produjo esa desaceleración que no nos dimos cuenta si no está registrado en el partograma? ¿En qué momento se produjo esa dilatación estacionaria que no estuvo registrado en el partograma? Nace el bebé y el médico pidió de inmediato el partograma. Vacío. Entonces, sí se puede, sí. Nunca digamos no se puede. Escucho y un puntito. ¿No es más sí o no? ¿O qué es? ¿O tengo que hacer una gráfica como en el trazado? Una gráfica de latidos cardíacos. No, ¿verdad? Es un puntito. Es una rayita en la contracción. Nada. Entonces, sí tenemos que poder, de verdad. Sí podemos. Lo decimos o lo contamos por experiencia para que no suceda con ustedes. Para que no suceda. Porque a veces aprendemos de la experiencia. Cuando nunca nos ha pasado nada, no tememos. Pero cuando ya nos pasó, siempre estamos mucho más alertas. Pero no debe de ser. No debe de ser. Bien, entonces, las mujeres sanas con embarazo de curso fisiológico pueden ser monitorizadas durante el parto, trabajo de parto mediante auscultación intermitente. De los latidos cardíacos fetales, siguiendo reglas bien precisas para la auscultación periódica. Por el contrario, las mujeres con embarazo de mayor riesgo de muerte perinatal o encefalopatías hipóxicas isquémicas o neonatales requieren de un monitoreo fetal y continuo, ¿no? De un MEFI continuo. ¿Qué cosa es una auscultación intermitente? Lo que les mencionamos. Un registro por escrito de cada 15 minutos durante el periodo de dilatación o de 5 minutos durante la fase expulsiva. En el expulsivo también tengo que controlar el latido cardíaco. No nos olvidemos. Porque, por ejemplo, no sé si esto pasó con ese caso que les comento. Que si fue en el expulsivo porque demoró, de repente ahí fue la muerte del bebé. Y ya nació muerto, lo recepciona, justo todavía lo recepciona el médico. Porque como no salía, llamaron al médico. Lo recepciona el médico y lo recepciona un recién nacido. ¿Partograma? Sí. Ya. Auscultación, bien. Entonces, cada 5 minutos durante la fase de expulsivo. La auscultación anormal, ya sabemos, menor o igual a 110, la basal mayor o igual a 100, la taquicardia mayor o igual a 160. O si hay presencia de desaceleración. Eso es lo normal que podemos encontrar en una auscultación intermitente. ¿Cuál es el algoritmo de lo que es el monitoreo intraparto? Hay que evaluar el caso. Factor de riesgo, sí, entonces MEF. Factor de riesgo, no, auscultación intermitente. Normal, sí, auscultación intermitente. Continuamos hasta el término del parto, ¿no? Hasta el nacimiento. Y si no es normal, MEF. Si no es normal, MEF. Bien, vemos aquí. Indicaciones. ¿Cuándo está indicado? Ya les decíamos. El MEFI, o sea, el monitoreo fetal intraparto continuo, está indicado en cesáreas previas, preeclampsias, postérminos, oligohidramios, inducciones, hemorragias o metrorragias, enfermedades médicas, obesidad mórbida, en lo que son problemas fetales, en restricciones de crecimiento, en prematuridad, en Doppler umbilical alterado, en embarazos múltiples, en isoinmunización, en factores en intraparto, eso es anteparto, en intraparto, en maternos o fetales, cuando hay aceleraciones oxitóxicas, por ejemplo en casos de taquicistolias, en analgesia epidural, en sangrado vaginal. Esta analgesia epidural, por ejemplo, en la maternidad de Lima, pasa todo un equipo de anestesia a ofrecer lo que es la anestesia epidural a la paciente para el parto sin dolor. Entonces ahí la mayoría de pacientitas dan parto sin dolor. Entonces ahí necesitan auscultación continua, necesitan monitoreo continuo. Sangrado vaginal, fiebre materna o por infección, meconio, cuando hay presencia de meconio, terminó líquido meconial, voy monitorizando, y de repente ya está cercano al parto, pues voy a poder terminar por vía vaginal.
¿verdad? Si no se produce ninguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal, o en casos de inducción, en embarazos también prolongados, en auscultaciones intermitentes alteradas. Bien, continuamos aquí. Los conceptos básicos, se dice que el MEFI es para poder vigilar el bienestar del feto durante el trabajo del parto, y el resultado del examen debe de ser entregado mediante dos procesos: una descripción y una interpretación. ¿Y qué voy a hacer en la descripción? Ahí lo que ya mencionábamos de la evaluación de los parámetros. ¿De qué parámetros? De contracciones uterinas, de frecuencia cardíaca basal, de variabilidad, de presencia de aceleraciones. Ahí ya no cuentan los movimientos, ¿se dan cuenta? Ya no cuentan los movimientos, ¿no? Entonces, puede haber presencia de desaceleraciones precoces, tardías o variables. Tardías o variables. Las contracciones ya las sabemos, ¿verdad? Esta no vamos a hablar, ya sabemos que pueden ser hasta 5, más de 6, más de 5, la taquicitón. La frecuencia cardíaca fetal basal también ya la conocemos, la variabilidad también, solamente recordar eso, ausente cuando hay desaceleraciones, fluctuaciones indetectables de lo que es los latidos cardíacos fetales. La moderada de 6 a 25, moderado normal, ¿no? De 6, en otra literatura le dice de 5 a 25, y lo que es la marcada mayor de 25. Bien, continuamos. Aceleraciones también ya la hemos hablado, las desaceleraciones también, y tenemos las variables, vamos a pasar eso, las variables complejas, solamente eso quiero que aquí tengan en cuenta. Una desaceleración variable se cataloga de compleja si cumple alguno de estos tres siguientes criterios. Miren, acá hay otro tipo de variabilidad, que es la duración de más de 60 segundos, descenso a menos de 60 latidos por minuto y disminución de más de 70 latidos por minuto desde la línea de base. A esto es o se llama la regla de los 60, y podemos encontrarlas en desaceleraciones variables complejas. Otros elementos que hacen sospechar de que se trata de una desaceleración variable compleja es la pérdida de la aceleración, pre o post desaceleración. Esos hombritos que les decía, ¿verdad? Hay un hombrito, desacelera, de nuevo retorna y hay otro hombrito. Cuando existe pérdida de esos hombritos, podríamos estar frente también a una variable compleja. Regreso lento a la basal después de la desaceleración, aceleraciones prolongadas después de la desaceleración, desaceleraciones bifásicas, esas tipo de dobles, pero en mayor tiempo de duración y mucho más profundo. Pérdida de la variabilidad durante la desaceleración, disminución de la basal después de la desaceleración. Bien, continuamos. La prolongada también ya la hemos mencionado. En su defecto podrían haber también bradicardias mantenidas que corresponden a desaceleraciones que se prolongan por más de 10 minutos, y lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Se desacelera y ya no retorna, sino hace bradicardia. Requiere una rápida intervención, ¿para qué? Para poder corregir el problema causal o la atención del parto por la vía más expedita. El patrón sinusoidal, que ya lo conocen, un patrón premortem, que no nos vamos a olvidar de esta imagen. Bien, estamos aquí, en la interpretación. Esta dijimos que las vamos a interpretar por categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. Si yo veo, ya aquí voy pensando, la categoría 1, ¿qué será? Normal, ¿verdad? La categoría 2, si me remonto a las interpretaciones anteriores, será sospechosa, ¿verdad? Y la categoría 3 será patológica. Entonces es como un semáforo. Ya esto, después de que se han analizado varios estudios, la NICH, más o menos en el año 2008, un seminario que logró un consenso, recomiendan adherir este tipo de sistema de 3 categorías para la lectura. Bien, tenemos entonces aquí un dibujito rojo, ya saben que es técnico. Categoría 3, ¿qué hago? Me detengo, ahí tengo que enfatizar. Categoría 2, tengo que tener cuidado, sospechoso, ¿verdad? Algo está pasando. Categoría 1, continúo con monitoreo del trabajo de parto.
Entonces, la interpretación se da en 3 categorías, que es el modelo del semáforo, y se justifica. Mire, categoría 1 es 0%, dice que no hay ninguna asociado a patologías. Categoría 2, 10 a 30% se asocian, y la categoría 3 se asocian en un mayor del 50%. Bien, acá vamos a explicar los patrones de cada una de las categorías. ¿Cuál es el significado clínico? Miren, la categoría 1, que es normal, ahí este es un potente predictor de normalidad del estado ácido-base del feto al momento de cebar. ¿Y qué acción vamos a tomar? No requiere de ninguna acción. El trabajo de parto puede continuar. En el 2, que es el indeterminado sospechoso que mencionábamos, son pobres predictores de anormalidad de estado ácido-base fetal. Es decir, su asociación con hipoxemia o acidemia es irregular. ¿Y qué acción se va a tomar? Requieren de evaluación clínica, vigilancia continua, seguimos vigilando el trabajo de parto e intervenciones que van a permitir asegurar la normalidad. ¿Por qué? Porque este patrón o esta categoría 2, si vigilamos y hacemos las medidas correctivas, esto puede volver a categoría 1. Y si retorna a categoría 1, continuamos con el trabajo de parto. Categoría 3, esa es la normal. Esta categoría son predictores de normalidad de ácido-base fetal al momento de la observación. ¿Y qué requieren estas? Una evaluación rápida y reanimación fetal. Aquí el parto expedito si no se normaliza el médico. Porque esta categoría también aparentemente puede volver a categoría 1. Porque el feto puede estar en un estado de sueño profundo y la variabilidad está ausente. Entonces, puede volver con lo que es la reanimación fetal a categoría 1, continuamos. Pero si no, tiene que terminarse lo que es la gestación. Los patrones, aquí están los parámetros a evaluar y con la acción que se debe de hacer. Categoría 1 normal, frecuencia de 110 a 160, variabilidades de 6 a 25, aceleraciones presentes o ausentes. Mira, no tiene que estar necesariamente la aceleración presente. Estamos hablando de trabajos de parto ya. La desaceleración acá puede haber precoces, presentes o ausentes. ¿Y qué acción? Es continuar con el monitoreo. En categoría 3, que puede haber frecuencia cardíaca fetal basal, puede haber patrón sinusoidal o bradicardia. La variabilidad va a estar ausente. ¿Qué más? Vamos a encontrar desaceleraciones variables o tardías recurrentes. ¿Qué más? ¿Qué acción vamos a tomar? Evaluación, intervención y parto expedito, es decir, ya terminar con la gestación o con el parto, ¿no? Tiene que ser por la vía más rápida. En categoría 2, que es el indeterminado, la frecuencia cardíaca va a haber bradicardia, pero sin variabilidad, o puede estar ausente o puede haber taquicardia. La variabilidad puede estar ausente, pero sin desaceleración. Mira, categoría 2. Pues mínima 1 a 5, marcada mayor de 25, la variabilidad. En aceleraciones, ausencia de aceleraciones inducidas luego de la estimulación fetal. En las desaceleraciones puede haber variables recurrentes con variabilidad mínima o moderada, desaceleración prolongada 2 a 10 minutos, tardías con variabilidad mínima o moderada o desaceleraciones variables con otras características. ¿Y cuál es la acción? Una evaluación e intervención. Entonces, todo lo que no está en categoría 1 y no está en categoría 3, está en categoría 2. ¿Sí? Nos damos cuenta y todo está en la categoría 2. Vamos a ver. Bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la causa de la alteración del MEF? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Mediante tacto vagino. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la vigilancia de la dinámica uterina. Hay que descartar taquicitoma. ¿Mediante qué? Mediante vigilancia de la hemodinamia materna. Hay que descartar hipotensión materna. Porque si existe hipotensión materna puede haber esas desaceleraciones prolongadas también. Ahora, 2. ¿Cómo hacemos también el manejo? Mediante maniobras de reanimación intrauterina. ¿Y cómo corregimos esa hipotensión? Mediante la administración de sueros fisiológicos o solución de lactato de riñón. ¿Qué hacemos más? Lateralización materna, cambio de posición. ¿Qué más hacemos? Oxigenación. Administramos oxígeno 10 litros por minuto. Pero esta administración tiene que usarse solo por tiempo necesario. No todo, por ejemplo, no todo 2 horas, 1 hora, no. Sino que puede ser en menor de 30 minutos. Y si estamos frente al uso de la oxitocina, ¿qué vamos a hacer? Suspender la oxitocina.
Vamos a suspender. ¿Y qué podríamos hacer también? Tocólisis. Podemos hacer tocólisis de emergencia. ¿Está bien? Si estamos frente a una taquicistole, hacemos tocólisis de emergencia. Y lo más usado es, hoy en día nosotros usamos el nifedipino. Usamos el nifedipino, ¿no? Pero en la teoría nos van a hablar de la nitroglicerina, nos van a hablar del paracetamol, etc. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es unos 2 casitos clínicos aquí. Y quiero que ustedes respondan. A ver, el caso clínico. Consulta a la urgencia de maternidad, una pacientita de 32 años, multípara de 2 partos vaginales, cursando embarazo fisiológico de 38 semanas. Ingresa en trabajo de parto en fase latente. Al examen físico, petroencefálica, estimación de ponderado fetal, 3,200 gramos, latidos cardíacos fetales presentes. Tacto vaginal, 2 centímetros de dilatación. Cuello 100% borrado y membranas íntegras. Bien, tenemos el trazado y quiero que con eso ustedes puedan haber lectura. Estamos frente a un monitoreo intraparto. Acá me dirán ustedes, ¿la dinámica uterina está normal o hay taquicistolia? 10, escala de 10, 1, 2, 3, 4, hasta 5. ¿Está normal? ¿Sí? Está normal, ¿verdad? Bien, la frecuencia cardíaca fetal basal está entre 140 y 160, más o menos 150 en la línea de base, normal, taquicardia, bradicardia, patrón sinusoidal, normal. ¿Vamos? Bien. Variabilidad, está ausente, mínima, moderada, marcada. Mínima no está. Mínima no está. Está normal a moderada, ¿verdad? Tampoco está saltatoria, tampoco está ausente. ¿En qué está entonces? Moderada. Hay aceleraciones, ¿están presentes o ausentes las aceleraciones? Miren la línea de base, estoy trazando. ¿Está presente o está ausente? 2 en 30. ¿Ausente o presente? Ausente, ¿verdad? Ausente. Vamos a ver, no nos vayamos a equivocar, ¿eh? Porque si no, esto nos rechaza. A ver, desaceleraciones, ¿hay? Ausentes, precoces, tardías, variables. Ausentes. Bien, ¿qué categoría estamos hablando entonces en monitoreo fetal intraparto? Categoría 1, ¿verdad? Bien, ya, felicitaciones, ya está. Ya hemos terminado entonces. A ver, continuamos con otro. Muy bien. Puede continuar entonces su trabajo de parto con monitorización fetal intermitente, ¿verdad? Y no es necesario tomar medidas adicionales. ¿Está bien? Bien, seguimos a ver otro para poder continuar el caso 2 y con eso creo que ya terminamos. El caso, luego de 3 horas, la misma paciente continúa el trabajo de parto, actualmente en fase activa. Tacto vaginal, 6 centímetros, cuello 100% borrado, ruptura espontánea de membranas con líquido claro. La presentación en occipital iliaco izquierda anterior y altura de presentación en más 1, ¿no? Más 1. Bien, se da el trazado. ¿Qué dice? ¿Dinámica uterina normal? Sí, ¿verdad? 2, 4, 4 en 10. Normal. Frecuencia cardíaca fetal basal, normal. Taquicardia. Está, a ver si yo lo veo, 140, 155, más o menos por ahí. ¿Normal? Sí. Variabilidad. Está ausente, mínima, moderada, marcada. Tiene variabilidad. ¿Sí? No está marcada, la variabilidad no está más de 25. No está 15, 16. No está más de 25, incluso acá menos. 9. ¿Sí? Moderada. Ya bien, ¿ves? Moderada. Aceleraciones, ¿presentes o ausentes? Ausente, ¿verdad? Desaceleraciones. Están presentes. Ya, ¿pero qué son? Tardías, variables, vamos a verlo. Con la contracción, después de la contracción, ¿qué tipo son? No, tienen acá de dobles, tienen buena variabilidad, se recuperan rápido, no es de recuperación lenta. ¿Qué tipo? ¿Tienen hombritos? ¿Qué tipo? ¿Tipo 1? ¿Tipo 2? ¿Tipo 3? ¿Temprana? ¿Tardía o variable? Variable, ¿no? ¿Sí?
Vamos a ver, cuidado. Sí, ¿no? Está bien, variable. ¿Qué categoría es? Categoría 1, categoría 2. En la 1 no hay desaceleración, recuerden. Categoría, marcamos 2. ¿Seguro? ¿Sí? Bien. Categoría 2. Entonces, el riesgo de hipoxemia, acidemia no es determinado en esa categoría y deben implementarse medidas que permitan mejorar el monitoreo electrónico. Bien, entonces yo creo que ya ahí a ver, terminamos con este casito, ¿ya? Las medidas de corrección permitieron normalizar el MEFI, o sea, volvió a pasar normal, y el bebé continuó su trabajo de parto 2 horas después de reevaluar. Miren, se recuperó de esa categoría 2, pasó a categoría 1, pero después de 30 minutos de reevaluada, tacto vaginal, subcompleta, no hay dilatación, no se observa líquido amniótico. Cuello, 100% borrado, occipital izquierda anterior y altura de presentación más sur. Y presente este siguiente trazado. Bien. Dinámica uterina normal, ¿sí? 1, 2, 3, ¿no? Ya no se está registrando adecuadamente porque seguro que está que se mueve y no está registrando bien, pero normal. Frecuencia cardíaca fetal basal, ¿cómo estará? Normal. Igual sigue casi 155, 160, 160 es normal, ¿verdad? Normal. Variabilidad. Acá está disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí? Está mínima, moderada, no está moderada, está mínima. Mínima, aceleraciones presentes o ausentes. Ausentes, desaceleraciones. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de desaceleraciones hay? Tipo 3, ¿son recurrentes o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recurrentes, sí. Entonces son variables recurrentes. ¿Qué categoría? No, en la categoría 3, ¿qué cosa está ausente? La variabilidad. ¿Y acá la variabilidad está ausente? No. Entonces, ¿qué categoría es? 2. Bien. Entonces, el monitoreo de BEM nos obliga a aplicar maniobras de reanimación y reevaluar el monitoreo dentro de 30 minutos en búsqueda de normalización. Pero como ya la dilatación avanzó, ya se produjeron el parto en condiciones, ¿no? Bien, entonces nos quedamos ahí. Yo he terminado con la exposición. Espero que les haya servido de mucho, de poco, pero hay que ponerlo en práctica todo lo que hemos podido escuchar esta tarde. Muchas gracias, me pasé del tiempo. Gracias.